Hola, 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 bienvenido una vez más a este programa de Biblia Fácil. Ya comenzó tu programa de estudio bíblico semanal y qué alegría que tú puedas estar allí del otro lado viendo este programa a través de la TV, de YouTube, de Facebook, no sé cuál es el medio. Nos sentimos tan agradecidos a Dios porque ahora, por la tecnología, por los medios de comunicación, nos permite estar cada vez más cerca. Y qué bueno, llevando aquellas buenas nuevas de esperanza, de salvación, de fe, aquello que nos fortalece y nos ayuda en las mayores crisis de la vida o en los momentos más felices de nuestra existencia también. Bienvenido, ya comenzó este programa y qué bueno es que tú puedas también participar de Biblia Fácil. Gracias siempre por tus comentarios, tus pedidos de oración, tus inquietudes. Gracias por aquellas lindas historias que siempre nos comparten de personas reunidas en casa, reunidas en iglesias, reunidas en salones, reunidas en escuelas para poder estudiar la Biblia. En este programa es la palabra de Dios exaltada y es Cristo glorificado. Es Jesús el centro de nuestra atención. Y es por eso que estamos juntos una vez más para poder vivir esta linda experiencia de conocimiento bajo la dirección de la palabra de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo. Grande abrazo para ti y ya sabes que en esta temporada estamos hablando sobre un tema muy especial, sobre el santuario como el camino de Dios. Y estamos junto a 7 amigos de diferentes países representando aquí a Sudamérica. Ellos están aquí. Bienvenidos una vez más. Nos alegra mucho de que cada día, cada semana podamos estar aprendiendo más acerca de maravilloso Salvador, nuestro Jesús. Vamos a abrir la Biblia porque para eso está este programa y antes de hacerlo nosotros vamos a pedir la dirección acerca del ministerio de Jesús en el lugar santísimo. Es verdad que ya en el programa anterior hablamos sobre el momento en el cual Jesús entró al lugar santísimo para poder oficiar, o mejor, para esta segunda fase del ministerio de Cristo. Recordemos que las cosas que se hacían en el santuario terrenal también era una figura de lo que sucedía en el santuario celestial. O mejor, las cosas celestiales pasaron aquí a la tierra para nuestra comprensión. Es verdad en algo muy diminuto, muy pequeño, imperfecto, pero mediante las cosas que había en el santuario, los ritos, ceremonias, fiestas, podemos comprender mejor el asunto de salvación. Y aquí viene una pregunta interesante. Al hablar del santuario, en la Biblia estamos hablando de una doctrina bíblica, ¿correcto? Para muchos esta es una palabra que no les gusta escuchar. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias se proclama un tipo de religión así, un Jesús sin doctrina. Voy aquí a tocar los dos lados, ¿correcto? Hay algunos que solamente toman doctrina y sacan a Cristo. ¿Existe doctrina sin Cristo? Existe. ¿Cuál? Aquella doctrina que guía. quiere. Ustedes han visto que ustedes pueden enseñar cualquier doctrina de la Biblia. Sin Jesús es una doctrina, puede ser tener base, puede ser sólida, pero si no tiene a Cristo, no tiene sentido. Les voy a decir por qué. Porque el centro de nuestro mensaje, el centro de toda doctrina, cualquiera que sea, ¿quién es? Cristo.
Por eso es que ustedes van a escuchar y van a ver allí por la internet gente criticando, aferrándose, dice, esta es la doctrina, pero lo hablan sin Cristo, sin amor, sin gracia. Y hay una doctrina que hiere. Y se aferran tanto a la doctrina que sacan a Cristo. Pero está el otro lado. Persona que dice, Jesús es todo y no quiero doctrina. Ahora, voy a hacer aquí un juego de palabras. ¿Puede existir doctrina sin Cristo? Jamás un Cristo sin doctrina. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es vacía, amigos. La verdad tiene contenido. Jesús es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es Jesús, sí, pero Jesús no es vacío. Jesús tiene contenido. Y a ese contenido nosotros le llamamos doctrina. Y todas las personas creemos en doctrina. Por ejemplo, yo creo solo en Jesús. Amén, yo creo en Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús es aquel que murió por mis pecados. Esa es una doctrina de la salvación. Yo creo que Jesús va a venir y va a restaurar este mundo. Eso es una doctrina. La doctrina de la segunda venida de Cristo. ¿Me entienden? O sea, la doctrina tiene que estar ligada a Jesús, pero Jesús es el centro de toda doctrina. ¿Se comprende eso, verdad? Entonces, la persona que dice, no, doctrina no quiero, profecía no quiero, otra cosa no quiero, para mí Jesús es todo. Él tiene razón en que Jesús es el centro, pero no existe un Jesús vacío. Y aquí va mi preocupación, porque hay tantas iglesias llenas y al mismo tiempo vacías. Llenas de gente, vacías de Cristo. Porque solamente hablan Jesús, 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 y no dicen quién es Jesús, qué hace Jesús, cómo actúa Jesús. Una de las preguntas que yo hago a las personas, a las personas cristianas, le digo, ¿cuál es el Jesús o quién es el Jesús al cual tú adoras? No, el mismo Jesús, no. Porque de acuerdo al conocimiento que tengas de Jesús, va a ser tu adoración. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo creo en mi doctrina que Jesús es un transgresor de la ley, ese es el Jesús a quien yo sirvo. Y la Biblia no presenta ese Jesús. Si yo creo el infierno como un tormento eterno donde la gente va a sufrir para siempre, para mí, entonces estoy sirviendo a un Jesús sádico. Ese no es el Jesús que la Biblia presenta. ¿Me entienden que el asunto de conocimiento de Jesús es un asunto serio? ¿Y por qué? Mientras más conocimiento tengamos de Jesús, más lo vamos a amar. Pero estoy hablando del conocimiento correcto de Jesús. Amigos, nuestro relacionamiento con Dios va a depender mucho de nuestro conocimiento de Él. Relacionamiento, conocimiento. ¿Cuánto conoces de Jesús? Y le voy a decir aquí otra verdad. Un conocimiento débil trae una vida espiritual débil. Un conocimiento superficial trae una vida espiritual superficial. Por eso es que muchas personas abandonan a Cristo ante la primera prueba, se desanima, reniega contra Cristo, da la espalda a Cristo, porque su relacionamiento fue superficial. ¿Correcto? Otra cosa que yo debo hablar. ¿Por qué necesitamos estudiar el santuario? ¿Quién es el centro del santuario? Cristo. Y mientras más conozcamos la gracia y la justicia de Cristo, vamos a servir a vamos a seguir ese camino, vamos a conocer esa verdad y vamos a tener esa vida eterna. Entonces, hay muchas personas que van a la iglesia no en busca de conocimiento de Cristo. Hay algunos que solamente van para prosperar financieramente y van tras la teología de la prosperidad. Yo me voy si Dios me da plata, porque esto es un negocio para algunos. Hay otros que se van a la iglesia solo por milagros, no por conocer a Jesús. Ocurre el milagro y se acabó el asunto. No hay relacionamiento. Hay gente que va a la iglesia solamente para adorarse a sí mismo. ¿Por qué? No se va para buscar hacer la voluntad de Dios, sino se va para adorar sus sentimientos. Yo me voy aquí porque me siento bien.
¿Quién te dijo que nuestros sentimientos siempre están de acuerdo a la voluntad de Dios? Hay personas que buscan en una iglesia sensaciones, emociones, éxtasis espiritual, menos conocimiento de Dios. Y eso sí realmente es una tristeza, porque hay tanta persona hablando de Jesús sin saber quién es Jesús y qué hace Jesús. Amigos, a través del santuario, nosotros podemos tener un cuadro completo de Jesús. Y la relación que debemos tener con Jesús no es una relación basada en sentimientos, sino en fe, en Biblia. Por eso es que mis principios, aquello que yo creo debe tener una base sólida, no lo que el pastor dice, no lo que la iglesia cree, sino lo que la Biblia dice. Cuando alguien te pregunte por qué haces lo que haces, no digas porque me siento bien. No digas porque el pastor lo dice. Di porque la Biblia dice. Porque en la Biblia encontramos expresada la voluntad de Dios. Por eso es que Jesús dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Quiere decir que no todo milagro viene del cielo. En tu nombre hicimos esto y lo otro. Yo les diré, no les conozco. ¿Por qué no les conozco? ¿Por qué no conocen a Jesús? ¿Nunca conocieron a Jesús? Hablaron de Jesús, pero nunca hablaron con Jesús y no conocieron a Jesús. El asunto de relacionamiento con Cristo también tiene que ver con un conocimiento correcto de las Escrituras, de quién es Él y qué hace por mí. En el santuario nosotros podemos conocer con nitidez la justicia y el amor de Jesús. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, otro asunto. Mientras más claro veamos a Cristo, nosotros seremos mejores cristianos. Según el apóstol Pablo dice que es en la contemplación a Cristo que nuestra vida es transformada. Otra cosa, el santuario es como una lupa o una ventana que nos muestra el plan de salvación. Finalmente, si el santuario nos muestra a Cristo, entonces vale la pena revisar y analizar cada detalle de lo que involucra el ministerio de Cristo. Porque si el evangelio es Cristo, veámoslo con nitidez. Y no existe otro tema tan similar o parecido al santuario para ver a Cristo en todo su ministerio, en cada detalle, en todo el plan de salvación. Hoy vamos a ver una vez más cómo fue el momento en el cual Jesús entró al lugar santísimo para interceder en nuestro favor. Sin embargo, hasta aquí ya hemos aprendido, por lo menos hay algo que estoy repitiendo en los últimos programas. El santuario terrenal ilustra el ministerio de Cristo, por lo menos en tres cosas. Número 1, su sacrificio sustitutorio. Número 2, su ministerio sacerdotal. Y número 3, el juicio final. Que todo eso involucra el plan de salvación. Ahora, así como el sacerdote oficiaba diariamente y una vez al año purificaba el santuario, cuando Cristo ascendió al cielo fue para ser nuestro intercesor. Y después pasó también al lugar santísimo para hacer una obra de purificación y juicio. Hoy vamos a hablar sobre qué juicio es ese. Y la Biblia habla mucho acerca del juicio. Ahora, ese santuario purificado, ya revisamos aquí que era una profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14. Es la profecía más larga de toda la Biblia, en tiempo. No existe una más grande que esa. 2.300 tardes y mañanas, que según Números 14:34 y Ezequiel 4:6, un día equivale a un año, entonces equivaldría a 2.300 años. Y la Biblia nos da en Daniel capítulo 9, 25 en adelante, ¿cuándo sería el comienzo? Y pues solamente vamos a repasar. Primero, allí cuando Gabriel explica para Daniel, esta profecía estaría dividida en dos grandes periodos. Y ese primer periodo correspondería al pueblo de Israel, al pueblo judío. Por eso cuando Jesús vino a la tierra dijo, yo he sido enviado para salvar primero a la casa de Israel, porque era la oportunidad que Dios estaba dando para que Israel una vez más vuelva a ese plan que tenía para el pueblo de ser luz. Tenía una misión especial que jamás cumplió.
Ahora, todo eso comenzaba con una orden para reconstruir los muros de Jerusalén que fue dado por Artajerjes en el año 457, contando las 70 semanas que daba este primer periodo, que equivale a 490 años, llegamos hasta el año 34. Pero de toda esta primera parte, la más importante es lo que ocurriría en la última semana. Porque en esa última semana dice que a la mitad de semana haría cesar el sacrificio. Estaba indicando la muerte de Jesús. Aquí en esta profecía estaba indicando el bautismo de Cristo, que ocurrió el año 27, la muerte de Jesús, que ocurrió el año 31, y el fin de este periodo de oportunidad, ¿para quién? Para los judíos, que se cerró en el año 34 con la muerte de Esteban. Esta primera parte ya lo hemos estudiado, y allí nos hemos quedado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo saber cuándo el santuario será purificado? Porque si de las 2.300 tardes y mañanas, 70 semanas fueron cortadas para el pueblo judío, quiere decir que hay otro tiempo restante hasta que el santuario sea purificado. Porque de los 2.300 años, apenas ¿cuántos años pasaron con los judíos? 490 años. ¿Correcto? Vamos entonces a hacer aquí los cálculos. Vamos aquí. ¿Cuántas tardes y mañanas son? 2.300. ¿Cuántos ya pasaron con el pueblo judío? 490. Vamos a hacer la resta. ¿Está bien? 2.300 menos 490, que fue el primer periodo para el pueblo judío, ¿cuántos años nos queda? 1.810 años. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué? Para que el santuario sea purificado. Otra cosa. ¿Cuándo fue cumplido el periodo de los 490 años? ¿En qué año? En el año 34, con la muerte de Esteban. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si en el año 34 se cumplió el primer periodo de los 490 años, entonces vamos a sumar. 34 más 1.810 años que nos falta, ¿a dónde llegamos? 1.844. Cuando hubo un despertar, al estudiar las profecías de Daniel, llegaron a esta conclusión, marcando las fechas, incluso traduciendo las fechas judías del calendario judío al calendario gregoriano. Solo que allí se levantó un movimiento diciendo, el santuario será purificado, y la interpretación, ¿cuál era? Cristo vuelve a la tierra. Y es por eso que en 1844 en los Estados Unidos se levantó un movimiento diciendo que Cristo vendría un 22 de octubre de 1844. Porque ellos comprendían, en su comprensión estaba de que si el santuario es purificado, pensaban de que el santuario era la tierra y que Cristo vendría para purificar la tierra. Pero de esto no estaba hablando la profecía. Cristo estaba hablando del santuario en el cielo. Y es por eso que en esa fecha ocurrió un gran chasco para aquellos que esperaban la venida de Jesús, porque Jesús no vino. A este grupo ya se le conocía como un movimiento adveniere o adventista. ¿Por qué? ¿Qué significa adventista? Aquel que espera la venida de Jesús. Después de este chasco, se dividieron en varios grupos. Uno ya no quiso saber nada, otro continuó haciendo fechas y otro grupo continuó investigando. Y cuando continuaron investigando, llegaron a la conclusión, una vez más al estudiar toda esta profecía y al hacer los cálculos correctos, y se dieron cuenta que el asunto no estaba en la tierra, sino en el cielo. Es decir, la fecha estaba correcta, pero el evento estaba equivocado. Porque no estaba ocurriendo en la tierra, o no iba a ocurrir en la tierra, sino ¿dónde? En el cielo. Y a partir de esa fecha entonces comenzaría una purificación. ¿Más purificación de qué? ¿Cómo se contaminaba el santuario? ¿De qué manera? Por los registros de pecado. ¿Y cómo entraban los registros? A través de la sangre. ¿Cómo se contamina el santuario en el cielo? Si allí no hay pecado, no hay contaminación. Por los registros que están escritos, ¿dónde? En los libros. Eso ya vimos en el programa anterior. Entonces, ¿qué cosa hace Jesús en esta obra de juicio? Él borra los pecados de aquellos que son sinceros hijos de Dios, ¿correcto? Borra, purifica el santuario, borra esos pecados.
y cuando termine su obra en el santuario celestial, Cristo saldrá para poder colocar los pecados de aquellos que no fueron confesados sobre quién, de aquellos que fueron confesados sobre Azazel. ¿A quién representaba Azazel? Satanás. Y eso representa la venida de Cristo, la prisión de Satanás según Apocalipsis 20 y el milenio y finalmente la destrucción total de Satanás. Ahora, miren amigos, así como el día de la expiación se centraba en la eliminación de pecados confesados, entonces en el cielo Cristo inicia una obra de juicio para hacer dos cosas. Primero, para eliminar aquellos falsos creyentes y para borrar los pecados confesados. Ojo con lo que ahora voy a explicar. No se puede borrar un pecado no confesado. Cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, ¿qué cosa cargaba sobre sí? Los pecados confesados. Es por eso que en esta primera fase de juicio, aquellos que no creen en Jesús no entran. ¿Por qué no entran? Porque ellos no reconocen su condición y no confiesan sus pecados. No entran. Porque la primera fase de juicio, que es antes de la venida de Jesús, nosotros ya mencionamos aquí que es a favor de aquel creyente sincero, de aquel que ama a Cristo, de aquel que confiesa su pecado, de aquel que se arrepiente, de aquel que busca hacer la voluntad de Dios. Ellos encuentran favor aquí en este juicio. Ahora, otro detalle. Entonces, a partir de 1844, comienza la primera fase de este juicio. ¿Quiénes entran en esta primera fase? Todos aquellos que dicen creer en Jesús, para ver si realmente lo que dicen está de acuerdo con aquello que hacen. La Biblia habla mucho acerca de juicio. Por ejemplo, miren, Mateo capítulo 11, versículo 21 y 22, Jesús dijo lo siguiente: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Presten atención aquí. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Miren lo que dice Jesús. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. De acá hay muchas cosas para conversar. Sin embargo, quiero resaltar dos cosas. Primero, si se hubieran hecho los milagros, Dios es justo. Y Dios nunca cobrará a alguien algo que Él no conoció. Dios es justo para salvar a alguien de acuerdo a la luz que recibió. Hechos 17:30 dice que Dios pasa por alto nuestros años de ignorancia. ¿Eso qué significa? Que, así como Jesús dijo, para algunos será más tolerable el castigo que para otros. ¿Saben de qué fase de juicio está hablando? Del juicio final. Porque en la destrucción final, algunos se consumirán rápido y otros demorarán. Y aquí Jesús está hablando, ustedes tuvieron más oportunidades, se hizo más milagros en ustedes, ustedes conocieron más la verdad, pero no se arrepintieron. El castigo en el día del juicio será mayor. Es decir, cada uno es juzgado de acuerdo al grado de luz que tiene. Tú puedes decir, yo soy sincero, y eso es muy bueno. Sin embargo, en la Biblia yo no encuentro que la sinceridad salva. La sinceridad es apenas el resultado de caminar con Cristo. Pero tu sinceridad acaba cuando te encuentras con la verdad. Por eso, cuando tú lees la Biblia y ves que tú estás por un camino equivocado, haz caso a lo que la Biblia dice. Porque si a pesar de que conoces la verdad, tú continúas en tu camino, eso ya no es sinceridad, eso es rebeldía. Entonces, si tú eres sincero, tu sinceridad acaba cuando te encuentras con una verdad que tiene un fundamento y una base en la palabra de Dios. Tú no debes fidelidad a una iglesia, ni a un líder. Tú debes fidelidad a Dios. La Biblia no dice todo aquel que es sincero será salvo. Dice todo aquel que sea fiel. ¿Fiel a qué? A la palabra, a los principios, a la voluntad de Dios. Y en su palabra está expresado todo aquello que tú debes conocer. Ahora, otro detalle acerca de esto. Vamos a encontrar que en el libro de Juan capítulo 5, versículo 22, dice que quien juzga o quien realiza este juicio es Cristo. Miren, Juan capítulo 5, versículo 22.
Dice así: el Padre a nadie juzga. ¿A quién dio el juicio? Al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Esta es la parte que me emociona, porque Jesús es el único Dios hombre. ¿Correcto? Y si es el único Dios hombre, por eso Hebreos 4:16 dice: acércate porque Él te entiende. Él sufrió dolor. Él fue tentado. Él nunca pecó, pero Él sabe qué es entrar en tentación. Él te entiende. Ahora, ¿por qué entregó al Hijo? Cuando ustedes van a un juicio, vamos a imaginar que alguien de ustedes es acusado injustamente y van a un juicio. Si ustedes conocen al juez, ustedes pueden estar tranquilos. Porque si el juez conoce su vida y sabe que tú eres un hombre correcto, él te va a defender. ¿Quién es el juez en este juicio? ¿Celestial? Cristo. ¿Qué significa conocer? ¿Qué significa conocer? Vamos a Juan capítulo 10. Me encanta este texto. Juan capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27. Mira lo que dice: mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. ¡Wow! Y ellas me siguen. ¿Qué dice el 28? Yo les doy vida eterna. Es decir, ellos van a pasar el juicio. Porque yo los voy a defender y no perecerán jamás y nadie los podrá arrebatar de mi mano. Tengo una pregunta para ti. ¿Conoces a Jesús? ¿Cuál es el relacionamiento que tienes con Jesús? Si tú eres una oveja de ese Jesús, ¿estás escuchando su voz? No cambies el canal. Ya estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Estamos de regreso. Este es tu programa Biblia Fácil. Yo estoy aquí en mis manos teniendo un DVD que también puede estar en tus manos ahora mismo. Este DVD se llama Santuario, el Camino de Dios. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? Escribirnos en este instante a este número de WhatsApp. Más 5512 98 100 14 60. Escribir allí: Pastor Joel, estoy viendo el programa de Biblia Fácil, solicito el curso, solicito el DVD, quiero comprender más acerca del santuario. Este DVD fue grabado directamente en Tierra Santa. Viajamos hasta Jerusalén y allí hicimos un recorrido impresionante con aquellos lugares que tenían que ver con el santuario. Allí tú vas a conocer más de cerca una réplica que se levantó allá en el desierto. Estuvimos allí grabando este material, así que va a enriquecer grandemente tu vida. Solicítalo ahora mismo y recuerda que es totalmente gratis, ¿correcto? Muy bien, estamos hablando acerca del juicio que Jesús está realizando hoy en el cielo. Y antes de la pausa nosotros dijimos que quien realiza este juicio es Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a ver otro texto. Miren, Juan capítulo 5, versículo 24. Texto maravilloso. Allí dice: el que oye mi palabra. ¿Recuerdan qué cosa decía Juan 10? Mis ovejas, ¿qué cosa oyen? Mi voz. ¿Qué voz? Vamos a ver entonces Juan 5, 24. Jorge, ¿puedes leer allí? Sí. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna, y ya no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¡Wow! Impresionante. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué voz? Mi palabra. El que oye mi palabra, el que busca mi palabra, el que me escucha y cree en el que me envió tiene vida eterna. No es condenado. Quiere decir que el juicio es buena nueva para aquel que cree en Dios. Romanos 8:1, ¿qué cosa dice? De modo que si alguno está en Cristo, dice, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a sus deseos, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo. Eclesiastés 12:13 y 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este. Miren lo que dice Salomón. Esto es Biblia. Teme a Dios, y temer significa amar, reverenciar, respetar. El temor en la Biblia está ligado con la fe y la obediencia, no con el miedo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es todo del hombre. Punto, ahí se acaba la historia, dice. Ama a Dios y obedécele. Ese es el resumen de todo. ¿Y por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La pregunta es, ¿por qué hay que guardar los mandamientos? ¿Acaso no somos salvos por gracia? Porque los mandamientos nos salvan, pero son la evidencia de que eres salvo. No guardas para salvarte, porque quien te salva es Cristo. Pero aquel que es salvo por la gracia de Cristo, ya dijimos en un programa anterior, esa gracia que salva es la misma gracia que transforma, que me torna obediente. Yo no discuto con Dios para obedecerlo, porque su gracia me capacita y aquello que me falta, su gracia lo cubre. Eso es oír la voz de Dios, porque Él dice, si escucha mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué voz? La voz de mi palabra. Y en la Biblia encontramos gracia y justicia de Dios junta. Pero hoy la gente solamente quiere escuchar de una gracia sin justicia. Ahora, es interesante ver que en el juicio, fíjense, es realizado en base o en evidencia de las obras. Y aquí hay un principio. Somos salvos por gracia, pero juzgados por obras. Y eso lo vamos a ver ahora, ¿correcto? 2 Corintios 5:10, miren lo que dice este texto. Wow, este texto es precioso. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Ahí hay una advertencia. Ana, ¿tienes el texto? O Ana o María, no sé. Ana, vamos allí. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o malo. Cuando dices mientras estaba en el cuerpo es mientras estaba vivo, porque de muerto ya no se hace nada. Entonces, todos debemos comparecer. Todos. Solo que en diferentes momentos. Ya hemos visto que el juicio tiene fases. Entonces, aquí no hay preferidos, ¿verdad? Todos. Aquí nadie dice, no, yo no voy a este juicio. Todos. Solo que aquel que está con Cristo, el juicio no es de tener miedo, porque es esperanza, porque Cristo va a colocar su justicia en nuestra vida. Eso se llama justificación. Y cuando somos justificados, también somos santificados, porque la misma justicia, el mismo perdón y la misma gracia transforma la vida. Amigos, ante la presencia de Dios no hay títulos, no hay grados, no hay funciones, no hay cargos, no hay poder, no hay fama, no hay niveles, no hay clases, todos. Una frase gusto de decir, al pie de la cruz de Cristo, todos somos iguales, absolutamente, todos. Ahora, ¿por qué era necesario un juicio? Por lo menos aquí coloqué 4 cosas. Primero, para vindicar el carácter de Dios. Ustedes saben que Dios no solamente creó este mundo, hay expectativa en el universo de cómo Dios trata el pecado. ¿Y qué cosa hizo Satanás? Desfigurar el carácter de Dios. Y a través del juicio Dios vindica su carácter. ¿Por qué? Porque allí en el juicio se revela su justicia. ¿Pero cómo?
Lo segundo, para dar respuestas claras. Recuerdan que en el milenio las preguntas serán ¿por qué se salvó y por qué se perdió? Entonces, ¿cómo va a decir? Bueno, yo lo salvé porque, bueno, quise salvarlo. No será eso una respuesta de Dios. ¿Quieres evidencias? Aquí está. Él aprovechó las oportunidades, él se arrepintió. ¿Por qué se perdió si era tan bueno, era tan generoso? Las obras nos salvan. Él siempre me rechazó. ¿Y dónde está la evidencia? Aquí. Entonces, el juicio muestra la evidencia, o allí nos da respuestas claras, no solamente ante nosotros, sino ante todo el universo, de cómo Dios trata al ser humano. Número 3, es allí donde se aplica su sacrificio. Es en el juicio donde aquel que se acerca y pide perdón es perdonado, porque aquel que un día será tu juez, hoy también es tu abogado. Hoy te defiende, hoy te perdona, y finalmente siempre es a favor del pueblo de Dios. En todo juicio hay elementos, en el juicio celestial también. Por ejemplo, ¿quién es el juez? No existe un juicio sin juez, y ya acabamos de leer, ¿verdad? Juan 5:22, ¿quién es el juez? Jesús. ¿Y quién es el abogado? 1 Juan 2:1, ¿qué cosa dice? Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguien hubiese pecado, abogado tenemos. ¿Quién es? Jesucristo. Es decir, Jesús, mientras hay gracia en el cielo, o sea, mientras hay oportunidad, es nuestro abogado. Pero luego será nuestro juez cuando Él dé el veredicto, quiénes se salvan y quiénes se pierden. También en todo juicio hay un acusador. Apocalipsis 12:10 dice, el acusador es Satanás, aquel que acusa siempre a los hijos de Dios. Y aquí en Apocalipsis 12:10 dice que ese enemigo fue echado fuera, ¿verdad? Allí dice, una gran voz del cielo decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador, aquel que los acusaba delante de Dios de día y de noche. ¿Y de quién está hablando? El versículo 9 dice, fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Él es el acusador. Y hay muchos que hacen la función de él, ¿verdad? Hay muchos que hacen la función de Satanás. Solo acusan y solo están esperando que tú falles para acusar. No para ayudar, para acusar. En este juicio, ¿quiénes son los testigos? Apocalipsis 20:12 dice que los ángeles manejan un registro. Por eso es que en esos registros están todas nuestras acciones. Ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, es un texto que hemos leído de paso. Allí dice, muertos grandes y pequeños estaban al pie del trono de Dios, los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto en el cual era el libro de la vida y fueron juzgados de acuerdo a las cosas que estaban escritas. ¿Quiénes escriben eso? Los ángeles de Dios. En este juicio, ¿quién es el acusado? Todos, todos nosotros. Hechos 17:31 dice que el mundo va a ser juzgado por aquel a quien Dios resucitó de los muertos. ¿A quién está hablando? De Jesucristo. El mundo, todo el planeta, todos. Ahora, ¿cuál será el código moral de este juicio? Vamos a Santiago capítulo 2. Vamos a profundizar más este tema en las próximas lecciones. Sin embargo, quiero tocar algún detalle de este texto. Miren lo que dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10 hasta el versículo 12. Ustedes saben que aquí hay un código en este juicio. ¿Por qué? Porque sin código, ¿de qué te van a condenar? Cuando alguien te acusa es porque has roto una ley. Y si no hay ley, no hay culpa. ¿O no es así? Vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 10. ¿Quién tiene el texto? Por favor, Jorge. Porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Muy bien. Vamos a ser juzgados por una ley. ¿Qué ley? De la libertad. ¿Cuál es esa ley? Y ahí está tomando incluso algunos mandamientos de la ley de Dios como para no tener dudas. ¿Dónde está escrito no matarás? Éxodo 20. La ley de Dios es eterna y el diablo siempre estuvo enfurecido contra la ley porque la ley es el código moral del juicio. Gente que dice la ley ya fue anulada, la ley fue en la cruz crucificada, la ley ya no existe, entonces la gracia cubre todo.
Entonces yo tengo permiso para matar, para adulterar. Ah, no, eso es pecado. ¿Y cómo sé que es pecado? Porque está la ley. Entonces, la ley de Dios nunca fue abolida. ¿Hubieron leyes ceremoniales que fueron cumplidas en la muerte de Jesús? Sí, pero el código moral jamás. Y Santiago dice, cualquiera que hace todo pero ofende uno, ya es culpable de todo. Imagínense, está hablando de una totalidad, quiere decir que, primero, la ley no fue abolida y ningún mandamiento debe ser excluido. Eso vamos a ver con más detalles en los próximos programas, porque el diablo no solamente está enfurecido con la ley, sino con un punto de la ley. Todo el mundo acepta la ley. Pregúntale a cualquier cristiano, ¿matar es pecado? Sí. ¿Dónde dice no matarás? Éxodo 20. ¿Robar es pecado? Sí, es pecado. ¿Dónde dice no robarás? Éxodo 20. Entonces tú guardas la ley. Ah, no, la ley fue abolida. ¿Cómo que fue abolida? El problema es con un punto de la ley, el cuarto mandamiento, que habla acerca del sábado. Eso vamos a ver en otro tema. Y allí dice aquel que ofende un punto, ya se hace culpable de todos. Miren lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 13. Es otro texto impresionante. ¿Quién habla aquí? El apóstol Pablo. Algunos piensan que el apóstol Pablo está en contra de la ley. Romanos capítulo 2, versículo 13. Miren lo que dice aquí. No sean oidores, pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. ¿Están entendiendo aquí? ¿Quiénes serán justificados? Los que obedecen. ¿Qué? ¿Acaso no soy salvo por la gracia? Eres salvo por la gracia, pero juzgado por la ley. ¿Cuál es la causa de nuestra salvación? Cristo. Él nos salva. ¿Cuál es la evidencia de la salvación? La obediencia. Por eso es que somos salvos por fe y gracia, y no existe fe sin obediencia. No existe. Está claro el asunto. Ah, no, pastor, pero Jesús resumió la ley y dijo ya, la ley ya no existe porque ahora amar a Dios y amar al prójimo. ¿Anuló la ley? No, estaba resumiendo porque los primeros cuatro mandamientos es nuestra muestra de amor a Dios, los últimos 6, nuestra muestra de amor al prójimo. Jesús está diciendo, ¿qué significa amar a Dios? No tendrás otros dioses, no te harás imagen, no tomarás su nombre en vano y acuérdate del sábado. Es amor a Dios. ¿Qué significa amor al prójimo? No matarás, honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no adulterarás, no codiciarás. Es amor. La ley está resumida. Jesús no anuló la ley. Vamos a ver más detalles sobre este asunto también. Ahora, la ley de Dios será la norma de juicio. Una cosa que nosotros debemos comprender es la siguiente. La ley no fue creada para salvar. ¿Correcto? La ley no fue creada para salvar. La ley fue creada para mostrar el pecado. Por eso es que la ley no nos limpia, la ley nos muestra el pecado. La ley es como un espejo. Cuando tú vas al espejo, el espejo no te limpia, solamente te dice que estás sucio. Te dice cuál es tu imperfección y te manda ¿a quién? Al agua. Dice el apóstol Pablo, la ley es nuestro ayo. ¿Qué significa ayo? Alguien que te toma de la mano y te dice, vamos a Cristo. Hay algunos que dicen, no, el apóstol Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿con Cristo se acabó la ley? No, lo que está diciendo es, la finalidad, el objetivo, el fin de la ley es Jesús. ¿Por qué? Porque la ley no tiene poder para salvar, pero el fin de la ley es llevarte a Jesús. El objetivo es llevarte a Él, porque Él es tu Salvador. Ahora, somos salvos por gracia, pero somos juzgados por obras. Por eso es que la ley es llamado ley de la libertad. La ley no esclaviza, el pecado esclaviza. Y ustedes saben que la ley es como un cerco protector que protege nuestra vida. Cuando dice no matará, no solamente está dándote una orden para que no mates, sino también está protegiendo tu vida. Por eso es de libertad. Cuando nosotros comprendemos lo que Santiago dice, vamos a quitarnos todas las dudas en cuanto a la ley de Dios, porque la ley de Dios es la revelación de su carácter. Romanos 7:12 dice que es justa, santa y buena, que es la representación del carácter de Dios. Ahora, el 22 de octubre de 1844, Jesús entró al lugar santísimo. Y desde allí se está realizando un juicio. 175 años de gracia. ¿Ustedes recuerdan cuánto tiempo de gracia tuvo el pueblo en el tiempo de Noé, los antediluvianos? 120. Durante 120 años, Noé predicó. Y nadie escuchó. ¿Por qué? Porque el mensaje de salvación y la verdad
es un mensaje impopular, no es un mensaje popular. Y a veces es un mensaje que no nos gusta escuchar. La realidad del juicio es uno de los temas que poco se toca en la iglesia. ¿Por qué? Porque es probable que una de sus doctrinas no entre en